Hola, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte y bienvenido a otra cápsula del Derecho de Gil Borja por YouTube. En esta ocasión se titula ¿Quién paga? Mira, desafortunadamente muchos hemos sido testigos del lamentable accidente que ocurrió en la línea 12 del metro. Pero no me voy a referir a las causas, sino más bien a las consecuencias. Y no lo quiero tomar como ejemplo, sino más bien porque es un acontecimiento que tenemos muy fresco y que hoy lo necesito compartir contigo para que sepas cuáles son tus derechos y qué podemos hacer. En antaño, te estoy hablando antes del 2010, el Código Civil hablaba sobre la responsabilidad objetiva. Y tú dirás, ¿qué es eso? Bueno, aquella persona que haciendo uso de un mecanismo o sustancia peligrosa que ocasionare un daño, se tendrá que responsabilizar de las consecuencias del mismo. Y nada más estaba dentro de unos artículos del Código Civil, tanto federal como de las distintas entidades, y establecía que, pues, quien causaba el daño, pagaba. Y si era un empleado del gobierno quien causaba el daño, primero había que intentar cobrarle al empleado y cuando ya no tuviera capacidad de pago, entonces tú podías demandar al gobierno. Era por la vía civil, ante un juez de lo civil, e imagínate, 2, 3, 4, 5 años de juicio para que después te digan, ¿qué crees? El servidor público no tiene la capacidad de pagar el daño que ha causado. Ahora sí ya puedes ir contra el Estado y aviéntate otros 5 o 7 años. 10, 12 años de juicio, nadie cobraba. No obstante todo lo anterior, los legisladores hicieron de aquella época, estoy comentando hace más de 11 años, algo que hoy en día debemos de aplaudir, aunque desafortunadamente no muchos conocemos, y este es el motivo de esta cápsula. El ver el ejemplo del accidente del metro, donde vemos familias destrozadas porque falleció un familiar y o porque quien llevaba el sustento hoy está esperando una cirugía de brazo y pierna, porque quien llevaba el sustento a lo mejor no va a poder caminar de aquí en adelante, porque quien llevaba el sustento, aunque salga pronto del hospital, hoy no lo está llevando y la familia vive en una eterna angustia. Hoy no solamente hay mucho dolor de todos por lo acontecido. Las causas, insisto, no las voy a tocar, no en particular, sino que voy a poner este ejemplo para que sepas qué hacer si Dios no lo quiere, tú estás en el mismo caso algún día. ¿Y a qué me refiero? No que te subas al metro y se caiga el metro, sino que a lo mejor estés en algún puente elevado y el puente elevado no resista, que a lo mejor utilices o el transporte público y ocurre un accidente, te a lo mejor vas en tu automóvil y se robaron la coladera, que eso casi no pasa, ¿verdad? Pero se robaron la coladera metálica para fundirla y vender el material y pasas con tu auto y tu auto pues sufre un accidente, un incidente del cual tiene un costo, pero que además pues tiene un problema físico, digamos en columna, bueno, en fin, toda aquella actividad que tú tengas y que se relacione con una vía pública o un servicio público. ¿Qué es lo que hago yo si sufro de esto? ¿Qué es lo que hago yo como habitante si sufro un accidente? No por responsabilidad mía, sino porque no pusieron los conos para avisar que había un hoyo, no tuvieron la atención de limpiar el drenaje, a pesar de que somos los ciudadanos muy sucios los que tiramos todo el drenaje, pero lo que no hizo el gobierno, sea municipal, estatal o federal, ¿cómo yo exijo que me respondan ante la pérdida de mi patrimonio o la pérdida de un ser querido o la pérdida de una capacidad física o mental derivado de un mal servicio público o de un servicio público ineficiente? Para ello existe una ley que se llama Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Como te comenté, fue una modificación que data desde el 2010
y que se generó una ley federal y se instruyó a los 32 estados de la República Mexicana para que crearan o su ley local o modificaran las reglas del Código Civil. 29 de 32 entidades lograron hacer modificaciones. 3 entidades lamentablemente aún no entendemos por qué, a pesar de que se les dio un plazo de 2 años, hoy del 2012 para acá ya se van a cumplir 10 años el próximo año y no lo han hecho. Y esto es en perjuicio, obviamente, pues del ciudadano, de ti y de mí, que vamos en la vía pública, que nos rompemos un tobillo, como a mí me sucedió por una banqueta en mal estado, o que tenemos cualquier caso de accidente por un defecto en el servicio. Lo que ocurrió en días pasados en el metro de la Ciudad de México, tendremos que esperar a conocer cuáles son las causas. Lo que sí conocemos es que muchos ciudadanos y medios de comunicación, desde años antes, inclusive semanas antes, subieron a redes evidencia en donde parecía que la obra estructural ya estaba dañada. Sin importar las causas, no se le dio un mantenimiento y desgraciadamente pues ya tenemos más de 90 personas entre heridos y fallecidos que hoy son víctimas de un mal servicio. ¿Qué es lo que ellos tienen que hacer? Independientemente de hacer los trámites con sus deudos, es decir, en algunos casos cobrar los seguros personales, en otros casos obtener las actas de defunción, celebrar los servicios funerarios, ver que se atienden en un hospital, etcétera, etcétera. Ellos tienen derecho a demandar al gobierno, en este caso de la Ciudad de México, porque no es una obra federal, es una obra que depende de un gobierno estatal, y demandar a través de la Ley de Responsabilidad Patrimonial de la Ciudad de México o del Distrito Federal si es que no le han cambiado el nombre. En esta ley contempla pasos muy sencillos. Es obtener la evidencia física, es decir, fotografía, grabaciones, todo elemento de prueba, inclusive testimonios, todo elemento de prueba que permita saber que era un servicio que tenía que prestar el Estado y que no lo prestó adecuadamente. Y correlacionarlo con un daño causado hacia la persona y o el familiar directo de la persona en el caso de aquellos que fallecieron. ¿Qué es lo que vamos a demostrar? Bueno, pues que hubo un daño, por ejemplo, desde un daño físico, una fractura, pudo haber habido ahí se dislocara, pudo haber perdido la movilidad de un miembro, quedar paralítico o inclusive la muerte. Y por otro lado, ¿qué daño moral causó? Pero contemplado el daño moral no como la buena fama de una persona, sino el daño psicológico causado tanto en la víctima como sus deudos. Es decir, pues la angustia que causa, el problema que causa ante los demás, la posición de la persona ante su familia, ante sí misma y ante el resto de la sociedad. Se tendrá que hacer un peritaje en donde un perito especializado en la materia de psicología nos diga hasta dónde está el daño y qué tratamiento requiere. Y la ley va a contemplar, en el caso de la federal, que no aplica para lo del metro, pero lo generalizo para todos los estados, en la ley federal nos va a establecer inclusive una indemnización de 10,000 salarios mínimos tan solo por el daño moral. Y el daño material, ese no tiene límite, ni hacia abajo ni hacia arriba. ¿Por qué? Porque los daños varían dependiendo de la persona. Es decir, no se va a tasar de la misma manera una fractura que quizá la misma muerte. O una fractura que conlleva una discapacidad temporal a quedar en parálisis de manera permanente. Entonces ahí los magistrados que tienen a su cargo la justicia fiscal administrativa tendrán que analizar caso por caso. ¿Qué es lo que debemos hacer? Trasladen este ejemplo a cualquier otro. Si por ejemplo hubo una persona que fue detenida injustamente acusada de un delito, 5 años después de que lo metieron a la cárcel le dicen, ay, perdón, nos equivocamos. Imagínate, dejó de percibir un salario por 5 años, ante su familia y la misma gente, terminó siendo un delincuente. Se publicó que Juan N. era responsable de algún delito y resultó que no. Bueno, pues entonces, con independencia del daño moral que hayan causado los medios de comunicación, que no hubieran atendido las recomendaciones de la ley, como no decir el nombre ni mostrar las características físicas del imputado, de la persona probable delincuente, y que al final no lo fue, tendrá además que pensar en una indemnización por parte del Estado. Y así nos podemos ir con más ejemplos. Hoy tienes que aprender de la ley y tienes que acercarte con los especialistas. Es muy importante que conozcas tus derechos. Por hoy me despido, no sin antes
decirte que te recuerdo nos sigas, además de esta cápsula de YouTube, El Derecho de Gil Borja, también por AM Hidalgo, Síntesis Hidalgo, Ciclón Informativo y por supuesto en Facebook, Twitter e Instagram. Hasta la próxima.